con lo moral. Encontramos ahí un problema de incesto, encontramos alusiones a situaciones de prostitución, encontramos algunas cuestiones dentro de familia, en particular matrimonio, y había algunas circunstancias en todas relacionadas con esta parte de lo que serían problemas morales. En el capítulo número 8 al capítulo 10 encontramos algo que hemos titulado algunas personas no como pecado, pero sí algunas cuestiones relacionadas con problemas de conciencia. No son pecado en particular, pero Pablo llega a hablar de algunas cuestiones con lo sacrificado a los ídolos, el rendimiento de nuestros propios derechos para que otro creyente pueda crecer. Entendemos que dentro de la iglesia de Corinto, como en cualquier iglesia, había gente madura y había gente con poca madurez. Eso implica que los maduros se sujetaban un poco a los que no había madurez en ellos, para no crear problemas dentro de la propia iglesia y en la conciencia de esas personas. ¿Recuerdas? Pablo dice, si para ti lo sacrificado no es nada y un ídolo en realidad no es nada, pues simple y sencillamente ora por aquella comida y puedes comer. Pero si hay un no creyente o un nuevo creyente, mejor no lo hagas, no por tu conciencia, sino por la conciencia de aquel que puede ser un obstáculo o una piedra de tropiezo. Amado hermano, del capítulo número 11 al capítulo número 14 que ya vimos, tiene que ver con algunos problemas relacionados con el culto. Usted recuerda que estaba ahí lo que es la cena del Señor, el capítulo 11, capítulo 12 los dones, capítulo 13 el amor que debe estar por encima de todo, y el capítulo 14 algunas cuestiones de orden dentro del culto de la iglesia de Corinto. Es decir, hasta ahí estamos. Hoy el capítulo 15 y el 16, en particular el 15, comienza con un nuevo problema dentro de la iglesia. ¿Cuál es el problema? Que había problemas doctrinales y se va a meter en un asunto crucial para la iglesia llamada la doctrina relacionada con la resurrección de Cristo. El problema es que algunos dentro de la iglesia de Corinto parecería que están dudando acerca de la resurrección de Jesús, y Pablo tiene que entrarle, porque si alguien niega la resurrección de Cristo, está negando básicamente todo lo que el cristianismo ha enseñado, toda la base del cristianismo. Porque usted recuerde que el evangelio, que hoy estamos hablando acerca de ello, no del evangelio como tal, pero sí de algunas cuestiones del evangelio. Cuando hablamos de la predicación de ese evangelio, básicamente tenía varios segmentos dentro del evangelio. Cuando hablamos del evangelio, hablaba acerca del nacimiento de Jesús, la vida de Jesús, la muerte del Señor Jesucristo, la ascensión de Jesús, y en particular un tema que había entre estos dos sería la resurrección de Cristo. Si la resurrección era negada, entonces por lo tanto todo lo demás se estaba negando. Porque si algo hizo a Jesús resucitar, ¿por qué Jesús resucita de la muerte? Amado hermano, esto no lo ha conseguido nadie. Ha habido algunas resurrecciones, pero estas resurrecciones en la Biblia que hubieron, normalmente aquellas personas que habían regresado de la muerte, resucitado, habían vuelto a morir, pero había alguien que les había levantado. Jesús es el único que se está levantando por sí mismo. Y entonces le pregunto a usted, ¿por qué Jesús pudo resucitar o regresar de la muerte? No escucho. ¿Por qué le da Dios? Y podía tomar la vida. Él dijo, yo pongo mi vida, pero así como la pongo, también la puedo volver a tomar. Si Él no hubiera resucitado, todo lo que dijo en su existencia y en su vida por 33 años, y en particular 3 que la Biblia registran, que es el ministerio de Jesús, pudiera ponerse en duda entonces. Y entonces, si la resurrección no fue un hecho real, podía ponerse en duda todo lo que él predicó en los 3 años de ministerio. Se caía básicamente el cristianismo. Y el problema en la iglesia de Corinto es que algunos hermanos dentro de la iglesia están dudando acerca de la resurrección de Cristo. Jesús entonces, por lo tanto, amado hermano, había resucitado, y Pablo tiene que entrarle a un problema que había, un problema doctrinal, porque ese problema, déjeme le digo algo, no, con los problemas doctrinales es un problema bastante grande en muchas iglesias, porque si su doctrina está mal, su práctica está mal, y la relación con Dios entonces será una distorsión de una realidad. Repito esto. Tal vez usted cree que todas las iglesias somos iguales. No, no todas las iglesias somos iguales. Y cuando usted asiste a una iglesia que tiene un problema doctrinal que es fundamental,
ese problema trae distorsiones a la práctica de la iglesia y un mal concepto de Dios en esa doctrina distorsiona toda la vida cristiana. Por eso Pablo tenía que entrarle. Ahora, yo entiendo que no todas las iglesias, denominaciones, como usted quiera llamarle, pensamos igual. Y eso lo entendemos. Pero si esas cuestiones son secundarias, Pablo diría, tenemos el mismo espíritu, hay un mismo propósito y no hay problema por esas diferencias. Pero cuando hablamos de algo fundamental, ahí no podemos tolerar en cuestión de doctrina. ¿Por qué? Porque esto llevará a una mala práctica y una distorsión, vuelvo a decir, de lo que es la iglesia. Usted y yo podemos pensar diferente a cómo adorar a Dios y usted puede creer que la batería está bien y alguien puede creer que no. No es un asunto doctrinal, es un asunto de práctica. Pero si la salvación usted cree que puede alcanzarla por obras, ya tenemos un grande problema. Porque la Biblia dice que la salvación solo es por gracia. No es algo que usted y yo ni merezcamos ni podemos alcanzar por obras. Y entonces ahí yo me juntaría con alguien que toca batería sin problema. Pero no me juntaría con alguien que dice que la salvación se alcanza por obras. No hay problema que usted y yo tengamos algunas diferencias en cuestión de pensamiento sobre cosas secundarias o no importantes. Pero si alguien me dice que Cristo no resucitó, hay un grave problema ahí. Porque está negando no solamente la resurrección, sino todo el fundamento, la base del propio cristianismo. Por eso Pablo, amado hermano, tiene que entrar a la cuestión doctrinal. Y la va a abordar desde un punto de vista magistral. Yo creo que de este pasaje surgen más o menos alrededor de 3 o 4 prédicas del capítulo número 15. Podía tomarla en una sola, pero en realidad es demasiado el contenido. Son 58 versículos. Y hay muchas cosas que se plasman en cada uno de esos versículos que me parece son importantes para nuestra vida. Por lo tanto, cierro aquí la introducción para entrarle al contenido del pasaje. Y digo lo siguiente. Me es necesario entonces seccionar, y la primera sección que yo encuentro ahí es del verso 1 al verso número 11. Y he titulado esta prédica, regresamos a la anterior por favor, la prédica lleva por título El Evangelio que predicamos. ¿De qué va a hablar los primeros 11 versículos? Básicamente, amado hermano, no va a entrar todavía la resurrección como tal en lo fuerte, pero ya va a hablar acerca de lo que es el evangelio, y la resurrección era parte del punto central o los puntos centrales dentro de la predicación apostólica o la predicación del mismo evangelio. Por eso entramos ahí. Y en esto, amado hermano, cuando hablamos del evangelio que predicamos, quisiera hablar acerca de ese evangelio. Mire, a veces creemos que el evangelio que usted y yo compartimos a la gente que hemos recibido de la palabra de Dios es un evangelio solamente conceptual. Y déjeme decirle que nada hay más errado que eso. El evangelio, amado hermano, que usted y yo predicamos es un evangelio que no solamente son conceptos, sino es práctica en nuestras vidas. Aunque solamente se nos predicó el evangelio una vez, usted y yo estamos viviendo el evangelio todos los días en nuestra vida. De eso quiero hablar, de eso va a tocar la prédica. Por eso le he puesto como título el evangelio que predicamos. ¿De dónde surge esta predicación? La verdad es que batallé para el título y no quería dejarle solamente el evangelio, porque ya he puesto este título en algunas ocasiones. He dado en esta iglesia más de 700 predicaciones. Y en medio de esas 700 predicaciones, si he titulado a esas 700 predicaciones 2 o 3 predicaciones igual, es muy difícil. Cada una de ellas tiene un título. No es que yo esté investigando cuál título ya puse y cuál no, pero no quise dejar solamente el evangelio y quise tocar el verso número 1 ahí cuando dice: os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado. Por eso quise poner el título como el evangelio que predicamos. ¿Qué implica este evangelio? Hoy quiero compartir 4 cosas con esta prédica. Nótese, usted me ha escuchado, dicen por ahí los de transmisiones que soy un predicador complicado, un pastor complicado, porque la mayoría de los predicadores, bautistas en particular, siempre tenemos 3 puntos para la prédica, pero un servidor, si encuentro 2 puntos, pongo 2 puntos, si encuentro 3, pongo 3, y si encuentro 4, pongo 4, más de 5 no, prefiero dividir la prédica en varias secciones, pero máximo 5 puntos. Hoy tengo 4 puntos para compartir con usted que emanan de aquí. Por eso de transmisiones, no malentiendan lo que ellos dicen, que soy un predicador o un pastor complicado. No es por motivos de problemas, sino más bien
por motivos de las divisiones que hago, que no siempre estamos ahí con las mismas divisiones. Y hoy tengo 4 cosas que compartir con usted, que quiero ir a la palabra y que estas puedan tocar nuestras vidas. Es mi deseo en el Señor que Dios pueda hablar por medio de su palabra. Vamos a cada una de ellas. Recuerde, el evangelio que predicamos es el título general. La pregunta es ¿cómo es ese evangelio o qué es ese evangelio? Y daremos 4 respuestas a ello dentro del pasaje. La primera de ellos, amados hermanos, abarca del verso 1 y verso número 2 de esta porción de la escritura. Mire ahí donde usted está en la palabra de Dios, de ahí nos saldremos. Y lo primero que encontramos, amado hermano, voy a leer el verso 1 y 2. Por motivos de espacio no pongo todos los versículos en pantalla, pero yo entiendo que usted tiene Biblia en mano, que me puede seguir ahí con ella. Y en el verso 1 y 2 del pasaje dice lo siguiente: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Hasta ahí llegamos solamente. Quisiera comenzar diciendo, amados hermanos, la primera cuestión. Y la primera cosa que aparece por ahí en pantalla, número 1, el evangelio que predicamos es un evangelio vivencial. No es solo conceptos. Usted puede notar ahí en el pasaje. Lo primero que está diciendo es que no hay evangelio si no hay predicación de la palabra. Nótese esta parte. Yo sé y espero no conflictuarme con lo que voy a decir, pero yo sé que algunos han dado algunos ejemplos y algunas frases que suenan bonito, pero en realidad están muy fuera de lo que debería de ser. Hay gente que ha dicho lo siguiente: con tu vida predica el evangelio y si es necesario habla. Yo digo, suena bonito, pero esa frase está totalmente errada. Porque déjeme le digo algo: nadie se convertirá por su testimonio, ni será salvo por su testimonio. Espero me explique. Yo puedo ser el mejor cristiano del mundo, pero por mi testimonio, el mejor que sea, nadie será salvo. Porque ¿quién será salvo? ¿Y qué es lo que nos hace ser salvo, usted y a mí? ¿El testimonio de alguien más? ¿Qué nos hace ser salvos? El creer en Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, ser recipientes de la gracia de Dios, que el evangelio algún día alguien lo compartió en nuestra vida. Porque la Biblia misma dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha vivido esto y usted no comparte esto a la gente, usted puede ser el mejor cristiano del mundo, pero sin compartir el evangelio nadie será salvo. Porque la salvación viene por la predicación del evangelio, no por un buen testimonio nuestro. A lo mejor puede que usted no esté de acuerdo conmigo, porque yo he escuchado a muchos creyentes decir: no requieres predicar, solamente vive como un buen cristiano. No, usted puede ser el mejor cristiano del mundo, pero déjeme le digo algo: conozco gente en este mundo que a veces tiene mejor comportamiento que el suyo y el mío, y no por eso son salvos. Gente en este mundo que parece más cristianos que nosotros y no por eso son salvos. Porque si no hay predicación del evangelio, entonces no hay salvación para la gente, porque no hay confesión de pecado. La gente no sabe que es pecadora en la mayoría de los casos, ni sabe que a través de Cristo encuentra la salvación en su vida. Por eso digo esto, amado hermano, el pasaje comienza diciendo el mensaje o el evangelio que ¿qué? Que os he predicado, no que os he mostrado solamente con mi vida. Yo entiendo que el evangelio trae repercusiones a la vida de una persona y lo voy a tocar en el 4º punto, pero a primera instancia el evangelio tiene que ser predicado, no solamente mostrado con una vida recta e íntegra, sino explicado a la gente qué es realmente el evangelio en la vida de ellos. Porque es imposible que alguien crea en Jesús si no sabe quién es Jesús. Voy a hacer alusión al pasaje con el que ahorita cité, que se encuentra en Romanos. ¿Cómo creerá la gente si alguien no les ¿qué? Predica? ¿Y cómo irán este mensaje si alguien no va a ellos y les comparte ese mensaje? Por eso hablamos de la salvación, no por un buen testimonio, sino porque usted y yo tenemos que compartir con la gente que Jesucristo vino a este mundo, nació de una virgen como la Biblia lo decía,
vivió en este mundo sin pecado, sin fallar, como un hombre perfecto, porque era Dios mismo viviendo entre nosotros. Que Él fue a la cruz a morir por el pecado que la persona había cometido, por el pecado mío, por el pecado suyo, porque todos somos pecadores y nadie evadimos ese título en nuestra vida. Y que fue a la muerte y murió por nosotros, pero que la muerte no pudo retenerle, sino que al tercer día Él se levantó de la muerte y venció a la muerte como el primogénito entre los muertos, la primicia de la resurrección, que algún día nosotros también viviremos y que la persona, si cree en ese evangelio, también vivirá. ¿Sí me explico? Ese es el evangelio que usted y yo predicamos, el cual puede salvar a alguien, porque sin ese evangelio la gente en realidad dirá qué buena persona es él, pero no sabrá por qué motivo si usted y yo no hablamos ese evangelio. Y nótese, amado hermano, ¿por qué digo que es vivencial? Porque se vive con el ejemplo, pero se predica con la boca. ¿Por qué digo que es vivencial? Porque el propio pasaje nos dice que no solamente la gente lo había predicado, sino que la gente lo había ¿qué? Recibido, amado hermano. Ahora déjeme le digo algo. El pasaje va avanzando en la vivencia. Nos dice primero que fue predicado. Nos dice en segundo lugar que fue ¿qué? Recibido. Este pasaje de recibido me hace recordar Juan 1:12 que usted y yo conocemos. ¿Alguien recuerda Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es decir, alguien no puede recibir algo que no le han compartido. Pero cuando esa persona lo recibe, amado hermano, me parece que la palabra recibir que aquí está, no solamente es decir acepto, sino empieza un proceso en su vida. Y mucho de esto a veces no se habla. Déjeme le digo, yo crecí en un evangelio, soy de niño, crecí en una casa cristiana, un hogar cristiano, y toda mi vida he estado en una iglesia. Me convertí a Cristo a los 15 años de edad, pero toda mi vida, es decir, los 40 y casi 3 años que tengo, no 43 que tengo, más bien voy para 40, ya no sé ni cuántos ando, pero por ahí 43, 44, lo que puedo decirle, amado hermano, es que he vivido en una iglesia. Y yo recuerdo de pequeño y en la adolescencia que había algo que la gente decía: usted haga esta oración y será salvo. Y había gente que hacía esa oración y nunca regresaba a la iglesia, no sabía en realidad qué era el cristianismo, pero le decíamos: usted es salvo por haber dicho esa oración. Déjeme le digo, la oración no salva a nadie, porque el evangelio no solamente se predica, tiene que ser aceptado por la persona. Y cuando hablamos de aceptado es entendido básicamente, porque de eso se habla la aceptación. La gente tiene que entender que es pecadora. Usted y yo tuvimos que entender que somos pecadores y necesitábamos quitar ese pecado de nuestra vida para acercarnos a la persona de Dios. Pero también entendimos que usted y yo no podíamos hacer nada absolutamente para quitar la condición de pecadores que había en nosotros, si no fuera por la obra de salvación producida por Dios en nuestra vida. Porque la Biblia nos dice que el Espíritu Santo produce en el no creyente una convicción de justicia, pecado y juicio, y eso no es nuestro. Es una obra sobrenatural del Espíritu Santo al hacerla en nuestro corazón, en nuestra mente, para entender quiénes somos realmente. Recibir, amado hermano, no habla solamente de decir oro ya, habla de entender lo que alguien le está compartiendo. Déjeme le digo por qué, porque el pasaje sigue avanzando. Dice: el cual también ¿qué? Recibiste. Y recibir implica, amado hermano, entender quiénes somos y lo que necesitamos de Dios en nuestra vida. Es decir, que somos pecadores, necesitamos el perdón de Dios y el obrar de Dios en nuestras vidas. Pero ¿qué sigue diciendo el pasaje? Por eso digo que el evangelio es vivencial, porque dice que no solamente lo recibimos, sino en el cual también perseveráis. Y le pregunto, ¿qué es perseverar? Mantenerse, agarrarse, asirse de algo, en pocas palabras. Es decir, déjeme le pongo algo, como si usted se estuviera ahogando en el mar y le lanza una cuerda. Perseverar es mantenerse agarrado de esa cuerda, en pocas palabras. Y el evangelio, aunque decimos que se acepta una vez en la vida, es correcto,
se sigue viviendo todos los días porque usted y yo pecamos diario y necesitamos mantenernos en ese evangelio entendiendo que usted y yo cuando fallamos necesitamos del perdón de Dios y la gracia de Dios. La Biblia nos dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, y usted y yo no estamos hoy fallando porque queramos o no deberíamos, por lo menos entendemos, pero algún día fallamos, cometemos errores, hacemos cosas inadecuadas delante de Dios y ¿sabe qué requerimos ahí? Predicarnos nuevamente el evangelio porque seguimos siendo pecadores, pero ahora justificados por Dios. La obra de Dios ha sido hecha en nuestras vidas, pero necesitamos todos los días el perdón de Dios en nosotros. Yo no sé cómo se consigue usted, amado hermano, pero yo entiendo que necesito el perdón de Dios todos los días en mi vida. La única diferencia entre el pecador y un servidor es que él cree que no lo requiere y yo entiendo que sí lo necesito en mi vida. Recuerda que lo que dijo Garrett un día, ¿no? Un maestro que trajimos, que la diferencia entre un creyente y un no creyente es que el no creyente creía que había una diferencia entre ambos. Usted y yo entendemos que no hay diferencia entre el pecador de afuera y yo. Ambos somos pecadores. La diferencia no la hago yo, la hace lo que Cristo hizo en mí. Y que yo recibí esa salvación, ese evangelio fue recibido, pero hoy persevero en él. Y déjeme le digo algo, ni siquiera perseveramos porque seamos buenos. No perseveramos porque seamos capaces. No perseveramos porque seamos muy férreos para agarrarnos al evangelio. Perseveramos porque el Espíritu Santo sigue haciendo la obra en usted y en mí para seguir manteniéndonos en ese evangelio agarrados de la cuerda todavía hasta el día de hoy, después de 27, 28, 50 años, 60 años para algunos. No sé el tiempo que tú tengas perseverando, pero yo entiendo que la perseverancia de los santos no es algo que nosotros concibamos ni hagamos por nuestra cuenta. Es algo que sigue haciendo el Espíritu Santo a través de su obra en nuestro corazón y en nuestra vida. Pero se llama perseverar. Nótese esto, amado hermano. Si alguien hizo la oración de fe pero nunca regresó a buscar al Señor ni hay una relación con Dios, eso se llama no perseverar. Por lo tanto, aunque usted diga que es salvo, él no es salvo. Usted puede engañarse a usted mismo creyendo lo que usted quiera. Pero si eso no concuerda con la realidad, déjeme le digo, nos duele. Pero la realidad es que el otro no es creyente en realidad. A lo mejor suena duro, pero es la realidad. Porque no sé usted, pero a mí me encanta autoengañarme a veces. No es un hobby, pero es una realidad. Y yo digo, no, pero mis hermanos, si algún día sí estuvieron en el evangelio, mis sobrinos estuvieron, sí, pero si no perseveran, eso implica que en realidad no ha habido salvación en ellos. Fue un momento de emoción que pudo durar un año, 3 meses, una semana, 5 años. Pero la perseverancia es crucial porque dice que en ese evangelio necesitas ¿qué? Perseverar. Y déjeme le digo algo, no es una autoexigencia, es una realidad producida por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Versículo 2, amados hermanos. El verso 2 nos dice algo más todavía, ¿no? Ahí donde estamos. En el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué? Sois salvos. Si no, amado hermano, lo que dice básicamente es que si usted y yo seguimos en la palabra y perseveramos, somos salvos. Pero si le hemos abandonado, no la creemos, en realidad en vano creímos, porque no hubo nunca una creencia real ni una convicción real por la palabra o por Dios mismo a través de su palabra. Yo sé que esto suena duro, pero es la realidad que la Biblia nos dice. Porque usted y yo entendemos que no somos salvos por una confesión de fe, sino por una convicción producida por Dios y mantenida por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy en la mañana veíamos esto en Nuevos Creyentes. Recuerde que comenzamos clase de Nuevos Creyentes hace un mes y veíamos esta parte. Lo que decíamos es que en la salvación las 3 personas de la Trinidad, un solo Dios, intervienen. El Padre planea, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo continúa la salvación en nosotros. Porque es quien mora y radica en el corazón y en la vida, en el cuerpo del propio creyente. Recuerde que la Biblia dice que usted y yo somos templos del Espíritu Santo. Él mora en nosotros. Amado hermano, como le digo, el versículo número 2 ratifica esto y nos dice: en el cual asimismo, si retenéis la palabra.
Recuerde que esta era algo esencial en el tiempo de Jesús y posterior al tiempo a Jesús. Jesús les dijo: en esto conocerán que son mis discípulos. Y hubo 3 cosas que dijo. Y una de ellas tiene que ver: si permanecieres en mi palabra. Esto lo he predicado en algunos momentos, no voy a meterme mucho hoy porque usted entiende lo que estoy diciendo. Un verdadero creyente permanecerá en la palabra de Dios. El verdadero creyente no es aquel que dice: yo acepto a Jesús como Señor y Salvador, sino que dice eso y lo manifiesta con su vida práctica. Por eso digo que el evangelio es vivencial. Es algo que se vive todos los días en nuestra vida. Yo no puedo vivirlo hoy sí y los próximos años no. Se llama permanencia y esa es producida realmente por el Espíritu Santo en nuestra vida. Segunda cuestión, amados hermanos, versículos 3 y 4. Dice: porque yo primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Recuerda, Pablo está hablando de un tema central en el capítulo 15. ¿Cuál era el tema central? La resurrección. Y para que hubiera resurrección tenía que haber ¿qué? Muerte. Y posterior a la muerte entonces se daba la resurrección. Pero déjeme le digo algo. La segunda cosa, cuando hablamos del evangelio, abrimos por favor allá arriba. El evangelio, amado hermano, que usted y yo predicamos, y el mismo evangelio que le llegó a la iglesia de Corinto, no solamente era un evangelio vivencial, era un evangelio validable. Hoy me quise ver medio predicador bien, y entonces todos los puntos van a comenzar con V. No inventé ninguno, ahí están, me parece, solamente busqué palabras que aplicaran, pero la segunda de ellas es validable. ¿Por qué digo validable, amado hermano? Porque el pasaje 2 veces cita y dice que fue que conforme ¿qué? A las Escrituras en ambas cuestiones. Ahora, no solamente hablamos, Pablo está haciendo referencia a lo central del punto, pero le pregunto algo a usted. La Biblia había dicho que Jesús, bueno, el Antiguo Testamento, déjeme lo pongo así porque la Biblia se entiende como todo, pero el Antiguo Testamento, si quiere más específicamente, sería la Torá, los profetas y los escritos, habían dicho que Jesús nacería, sí, de una virgen, sí, en Belén, sí, es decir, varias cuestiones ahí estaban y son comprobables del Antiguo Testamento. Cientos de años antes de que esto ocurriera ya había sido dicho por la Escritura. ¿Nos había dicho que moriría en la cruz? Sí, vamos a Isaías 53 y nos dice que como cordero fue llevado al matadero y no enmudeció, no abrió su boca. Y el castigo de nosotros fue sobre de él. Sí, eso dice Isaías 53, ¿no? Versículo 6. Ya había sido dicho. Y por eso digo que es verificable, porque alguien puede ir a las Escrituras en el Antiguo Testamento cientos de años antes de que esto sucediera. Ya había sido escrito y Pablo está haciendo alusión a esos escritos, amado hermano. Pablo no está hablando de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, está hablando del Antiguo Testamento. En la mente de Pablo, y usted lo sabrá, la semana pasada hablamos de un pasaje, o la antepasada, ya no recuerdo, pero antepasada, perdón, hablamos de un pasaje que Pablo estaba citando. Hoy está citando cuando él dice, en el verso número 3, les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Nótese, el pasaje es maravilloso, por eso le digo que 58 versículos para una predicación son demasiados. Porque el verso número 3 comienza diciendo, porque primeramente os he enseñado, dice Pablo. Recuerde usted que esto lo vimos en el libro de Hechos. Prediqué 96 predicaciones de Hechos y en una de ellas compartí que quien fue a predicar para plantar la iglesia de Hechos, de Corinto, ¿quién fue? Pablo. Y Pablo dice, yo ya había enseñado esto, duró 18 meses predicando en la ciudad de Corinto para la estructura de la iglesia de ahí. 18 meses, 1 año y medio, mínimo. Y en medio de ello, amado hermano, predica y él dice, esto yo ya lo había enseñado. Pero me encanta porque él dice, lo que asimismo ¿qué? Recibí. Amado hermano, viene una pregunta importante. ¿Quién le compartió ese evangelio a Pablo? Primero entendemos algo, ¿no?
que Pablo no creó el evangelio. Pablo no se sentó un día para a ver qué iba a hacer en el evangelio y qué iba a apuntar de ese evangelio, sino él recibió algo que ahora estaba compartiendo, y la pregunta es, ¿quién se lo compartió a Pablo? La mayoría entendemos que él tuvo algunos episodios en particular directos con Jesús, donde Jesús mostró algunas cosas a él directamente, otras las aprendió de algunos de los apóstoles, pero Pablo dice, esto yo no lo inventé, ustedes saben que yo lo recibí. No nos dice quién fue quien se lo compartió, pero cuando habla de la cena del Señor, él dice, yo recibí del Señor Jesús esto. Es decir, que no lo recibió de otra persona, otro hermano en Cristo, otro apóstol, sino lo recibió directamente de Jesús. Aquí no sabemos si es Jesús quien se lo comparte o son los apóstoles con quien se lo comparten, pero él dice, yo recibí y estoy compartiendo algo que solamente recibí. En el verso dice, lo que asimismo recibí. ¿Y qué fue lo que él recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? A las Escrituras, amado hermano. ¿Y qué está haciendo alusión? A todo el Antiguo Testamento. Pudiera citarle yo un montón de versículos que tienen que ver con esta base que él está dando. Pero usted conoce bien esta cuestión. En el Antiguo Testamento nos dice que para la remisión de pecados era necesario que hubiera un sacrificio de un animal puro. Y entre esos, dependiendo del pecado, era el animal que era sacrificado. Había palominos, había corderos, había varios animales que podían ser sacrificados según el pecado del hombre. Pero la Biblia nos dijo que un día vendría el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Y quién era ese cordero? Jesús mismo. Juan lo dijo en el capítulo 1 cuando ve pasar a Jesús. Recuerda que Juan tenía discípulos y cuando ve pasar a Jesús, él dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a él seguid. Y los discípulos que Juan tenía se trasladan al ministerio de Jesús. Estoy hablando Juan capítulo 1, versículos del 35 al 42 más o menos. Cuando hablamos de esto, amado hermano, me gusta porque es validable lo que Pablo dice. Si a mí no me creen, ustedes pueden ir a los escritos del Antiguo Testamento y ahí van a encontrar que la Escritura dijo que Jesús vendría para morir por nuestros pecados. Él sería el Mesías prometido, lo que Dios había dicho que sería la provisión perfecta para la salvación del hombre. Y todo esto aparece en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, en algunos libros más, como posiblemente, bueno, no posiblemente, sino Génesis capítulo 3, versículo 15. Es decir, varios pasajes están ahí. Vuelvo a decir, puedo darte una lista, no es el interés de la prédica. El interés de la prédica es decirte que ese evangelio que él está compartiendo es validable, porque tenía una validez, porque había sido escrito cientos de años y el cumplimiento de eso escrito por los profetas se venía a dar ahora con Jesús mismo. Se había dado ya con el nacimiento y la muerte de Jesús. Por eso dice, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Versículo número 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Recuerden, amado hermano, que aún Jesús mismo dijo esto. ¿Recuerdan cuando cita a Jonás? Y él dice, como Jonás fue necesario que pasara 3 días en el vientre de aquel pez, es necesario que el Hijo del Hombre también haga lo mismo, hablando de la tumba misma. Y recuerdan que lo juzgaron loco cuando él dijo que restauraría el templo y está hablando su propio cuerpo. Y le dicen, pues si lo construyeron cientos de años y tú vienes a decirnos que en 3 días vas a restaurarlo. No estaba hablando del templo de Jerusalén, estaba hablando de su propio cuerpo. Amado hermano, todo esto había sido escrito y la gente podía validarlo. Usted sabe que gente que se dedica a esto ha dicho que hay de más de 7,000 promesas en el Antiguo Testamento que fueran cumplidas en la persona de Cristo. Hay quien pone más, hay quien pone menos, pero le puedo decir que es impresionante la cantidad del Antiguo Testamento que fue escrito y el cumplimiento de ellas en una sola persona, y la persona fue Jesucristo mismo. Ese es el evangelio del cual estamos hablando. No es un invento de los discípulos, no es un invento de Pablo, no es un invento de Jesús hacia acá, sino era algo que estaba desde el Antiguo Testamento y que la gente podía validar con los escritos que ellos tenían, porque usted sabe
que en el tiempo de Jesús y en el tiempo de Pablo en particular, cuando él está escribiendo, los judíos tenían el Antiguo Testamento y reflexionaban sobre el Antiguo Testamento en algunas áreas en particular. Tenían los escritos, tenían a los profetas, ellos llamaban profetas, aunque había profetas mayores y menores para usted, pero ellos llamaban los profetas, y tenían la Torá, donde podían constatar que lo que Pablo estaba diciendo era una realidad y podían validar ese evangelio. Tercera cuestión, amados hermanos, versículo 5 al 8. Dice el verso número 5: y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Amado hermano, viene una tercera cuestión. Le dije que todo era con B, entonces pues le doy la tercera B que aparece por ahí en pantalla. El evangelio no solamente es vivencial, validable, sino también es verificable. Es decir, ellos podían verificar en ese momento lo que él estaba diciendo. Porque me encanta lo que está diciendo. Él dice que apareció, ojo con esto. Lo que Pablo va a citar son personajes importantes para la iglesia de Corinto. Usted recuerda que entre las divisiones que había en Corinto no era Cefas quien estaba produciendo la división, pero hay gente que se había abanderado como al líder Cefas o Pedro y lo había puesto como bandera para hacer una división en la iglesia. Bueno, Pablo está haciendo alusión a ello y él dice, primero al que está citando es a Cefas, y con justa razón, amado hermano, porque usted recuerda que hay un episodio que usted y yo conocemos muy bien en el capítulo número 21 del libro de Juan, versículos del 15 hacia el verso número 19 aproximadamente. Puedo equivocarme en la cita, pero usted recuerda el episodio. Pedro había fallado delante de Jesús cuando le dijo Jesús, yo voy a ir contigo a la misma muerte, y Jesús le dijo, no vas a poder, en realidad no puedes, es más, te digo que antes de que el gallo canta, me negarás 3 veces, y le niega las 3 veces. Posterior a ello, Jesús se aparece primero a Pedro para confrontarlo con esa negación, y ahora le da la misma posibilidad en 3 ocasiones de manifestar la convicción por él. Usted recuerda que se acerca y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, pues, Señor, te quiero, te estimo mucho. Y Jesús le dice, no te estoy preguntando eso, te pregunto si me amas. Y él le dice, pues te quiero, te estimo. No, ¿me quieres, Pedro? Y Pedro se entristece por tercera ocasión que le preguntara lo mismo y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Y la encomienda de Jesús las 3 veces fue la misma: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Amado hermano, está haciendo alusión, a mí me parece, que a esa ocasión, porque él dice, apareció a Cefas. Es decir, está hablando en particular la aparición que Pedro tuvo, que Juan está narrando en el capítulo 21. Porque Pedro necesitaba ser restaurado y Jesús se aparece a él para restaurarle después de la falla que había tenido por las 3 negaciones que había hecho. Jesús lo confronta 3 ocasiones con la misma convicción: Pedro, ¿me amas? Esto ya lo he explicado. Reina Valera dice, ¿me amas? Y Pedro contesta, ¿me amas? La segunda ocasión, ¿me amas? Y le dice, ¿me amas? La palabra ahí yo le he dicho que hay una mala traducción en Reina Valera. No me siento el traductor del mundo, pero hay una mala traducción ahí. Y la traducción, amado hermano, es que Reina Valera está utilizando la palabra agapasmi, ágape. Y Pedro no contesta ágape, él contesta la palabra filos. Es decir, se lo pongo en el lenguaje que estamos, que es el griego. Había 3 tipos de amor que normalmente eran 4, pero 3 eran los más conocidos. El amor ágape, que era un amor desinteresado, de entrega total. El amor filial, que sería el amor de familia, de estimación, de querer a alguien pero no al grado de amar, un amor tan fuerte. Y el tercero de ellos sería el amor eros, que la Biblia poco lo toca, pero la gente lo utiliza y en algún momento se utiliza, que es el amor de pareja. Cuando Jesús le aparece a Pedro, le dice, Pedro agapasmi, Petros agapasmi, y Pedro le dice tefilos. Si usted va a una versión como NNBI o como NTV o Dios habla hoy, sí manifiestan esa traducción un poquito más real al texto original, que es el griego, porque le preguntan, Pedro, ¿me amas? Agapasmi. Pedro le dice, Señor, te quiero.
te estimo, es decir, te filos. Y Jesús le contesta nuevamente, Petros agapasmi, es decir, ¿me amas? Y nuevamente Pedro le dice, te filos, es decir, te quiero, te estimo, me caes muy bien. Y entonces la tercera ocasión, Jesús ya no le pregunta agapasmi, sino le dice, ¿me quieres? Y por eso Pedro se entristece. En Reina Valera no se nota el cambio, pero es por eso que se entristece, porque le baja el nivel. Las dos primeras ocasiones le preguntó, ¿me amas? Y en la tercera le dijo, ¿me quieres? Y Pedro se entristece y le dice, Señor, tú sabes que te quiero, tú lo sabes todo. Y se entristece en ese momento, porque sabe que nunca pudo llegar al nivel que Jesús le estaba pidiendo. Amado hermano, a esa alusión está haciendo el pasaje. Primero se apareció a Pedro, y vuelvo a decir, ¿por qué está citando a Pedro? Pues recuerde que Pedro era el personaje posiblemente el más prominente hasta antes de la llegada de Pedro al cristianismo. ¿Quién era Pedro? Uno de los 12 apóstoles y quien se quedó a cargo del grupo apostólico cuando ya Jesús no estaba. ¿De dónde sacamos esto? Entendemos que Pedro, yo lo he dicho así, no era el machucapapas dentro de los apóstoles, es decir, él tomaba las decisiones en muchos sentidos y era el personaje primordial o primario dentro de los apóstoles 12 que había. Y es por eso que lo está citando, por la importancia que para la iglesia tenía, por el conocimiento del personaje de Pedro y por la aparición que tuvo él a la falla que había tenido. La segunda cuestión ahí mismo aparece, verso número 5 y 6, dice lo siguiente, en el verso 5, 6, perdón, ahí mismo. Y después, ¿a quiénes? Verso 12, verso 5, apareció a Cefas y después, ¿a quién? A los 12. Amado hermano, aunque la alusión que está haciendo Pablo, no quiero corregirla, pero está hablando de los 12, aunque en realidad eran 10. ¿Usted recuerda esa aparición? Cuando no estaba ni Judas ya, porque había muerto, y nos falta uno más que tampoco estaba, Tomás. Recuerda que cuando se aparece al grupo, Tomás no estaba, y llega y Tomás dice, pues que vino, pues yo no voy a creer hasta que no meta mis dedos en las llagas de su mano y en sus pies, en su costado, entonces yo voy a creer. Está haciendo esa alusión. Ya no estaba ahí ni Judas, y en ese momento no estaba Tomás, pero en ese mismo momento aparece cuando Tomás dice esto, y es cuando le dice, a ver Tomás, ven, pero no es necesario que tú tengas que meter tu mano, porque bienaventurado es mejor el que sin ver ha creído que aquel que tenga que comprobarlo viendo. Está haciendo alusión a ello, vuelvo a decir, un grupo que serían los 12, que era un grupo de importancia. Y luego sigue diciendo el verso número 6, ahora sí vamos al 6 y dice lo siguiente, después apareció ¿a cuántos? A más de 500 a la vez. Amado hermano, esta parte es interesante porque está citando una aparición que no aparece en toda la Biblia ya, pero la está respaldando con hechos, de tal manera que él dice, le apareció a 500 a la vez, de los cuales hoy, dice, no como Fox, pero dice hoy, tú puedes constatar porque algunos duermen, pero muchos están con vida. Amado hermano, si el cristianismo quisiera tirarse abajo en ese momento, podía haberse hecho si esto fuera una mentira, porque había gente que estaba con vida que dijeron que se le había aparecido, que algunos de ellos podían decir, no, yo no vi nada y nunca me enteré de ello. Esta era una aparición tan real que era de conocimiento de todo el mundo, es decir, todo cristiano sabía la aparición de estos 500, y por eso Pablo se atreve a decir, pueden constatarlo con ellos, aunque algunos mueren, todavía muchos están con vida y pueden preguntar a ellos la aparición, es decir, que Jesús resucitó, que Él está con vida, en pocas palabras, que se levantó de la muerte. Nótese ahí en el verso número 6, Él dice, apareció más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, pero esos que viven pueden constatar, dice Pablo, lo que estoy diciendo, que la resurrección es un hecho real, no es ficción, no es mentira, no es una doctrina errada, sino es verificable por muchos que aún viven, que fueron parte donde Jesús estuvo ahí. Ahora usted puede decir, no, pastor, ¿y qué si fue una visión? Amado hermano, una visión no come. Usted recuerda que Jesús come con ellos después de haber sido resucitado. Y no permitió que nadie lo tocara en ese momento,
porque su cuerpo aún no había sido glorificado como tenía que serlo, para regresar a la posición donde él estaba, que había venido del cielo y regresaba a la diestra del Padre. Pero comió con ellos, caminó con ellos, con aquellos del camino de Emaús. Recuerda aquellos dos que iban llorando diciendo que no te enteraste de todo lo que has vivido, y Jesús está compartiendo con ellos, y llega un punto, dice por ahí, que los ojos de ellos son abiertos y ellos dicen: si veníamos caminando con él, ardía nuestro corazón cuando él compartía y él hablaba. Amado hermano, está haciendo alusión a 500 que se le aparece resucitado, y él dice: algunos de ellos todavía están con vida y pueden constatarlo. Siguiendo adelante, amado hermano, ahí en el verso número 7, después apareció ¿a quién? A Jacobo, y después a todos los apóstoles. Me encanta el verso número 8, porque ¿quién era Jacobo? Para la historia, Jacobo es el primer pastor de la iglesia de Jerusalén. Es decir, es el primer líder o el líder más prominente básicamente en la época ya de la iglesia como pastor. Él fue pastor de la iglesia de Jerusalén. Usted recuerda en el concilio del capítulo 15, si mal no recuerdo, del libro de Hechos, quien dirige el concilio que se da es Jacobo. Es el hermano de Jesús. Por eso digo, era un líder prominente. Y lo están citando precisamente por la importancia, no para usted y para mí, que a lo mejor desconocemos muchas cosas, pero para la importancia de la iglesia de Corinto, porque cualquier iglesia que tenía problema, recuerde que todavía mucho estaba concentrado en Jerusalén. Entonces había un problema y allá recurría casi cualquier problema. Entonces él dirigía muchas de esas reuniones que eran controversiales en algún momento. Y entonces lo cita. Por eso el verso 7 dice: apareció a Jacobo. Jacobo era medio hermano del Señor Jesús. Y dice ahí: y después a todos, ¿qué? Los apóstoles. Entre ellos Pablo mismo había sido testigo de ello, básicamente en momentos que Jesús había encontrado con él y había practicado cara a cara con Jesús. Amado hermano, por eso digo es verificable, porque por donde quiera que usted le viera podía verificarse lo que él estaba diciendo, que la resurrección no era un mito, la resurrección no era una mentira, era la doctrina central de la iglesia. Y sigue siendo hoy en día. Pablo diría más adelante, lo tocaremos más adelante, pero él dice que si Cristo no hubiera resucitado, usted y yo seríamos los más dignos de conmiseración. En pocas palabras, usted y yo, la gente, podría tener lástima por nosotros por estar creyendo en algo que no fue real. Pero Pablo dice: eso no fue así, porque Cristo sí resucitó. Me adelanto, ya lo veré esto más adelante, ¿no? Voy a la cuarta y última cuestión, amados hermanos. Versículo número 8, 9 y 10. Bueno, hasta el 11. Dice por último, verso 8: y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y me encanta lo que viene ahí, que es lo que está en pantalla. Adelante le damos 1, versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Yo ya he tocado esto. Entendemos que había 12 apóstoles que eran especiales y únicos, pero había otros apóstoles ya en el ministerio, es decir, gente que llevaba el evangelio fuera del lugar de origen. Entre ellos estaban Pablo, entre ellos estaban Bernabé, entre ellos estaban varios de otros que estaban ahí, que no eran parte del grupo de los 12, pero eran parte de los apóstoles que había, no en cuestión primaria de función como los 12, porque esos fueron únicos, pero sí en cuestión de ministerio. Llevaban el mensaje fuera de su provincia. Y él dice: el más pequeño de todos ellos soy yo. Usted recuerda que Pablo no era parte del grupo de los 12, pero era apóstol. Dios le había llamado como tal. Y dice que no soy digno de ser llamado ¿qué? Apóstol. ¿Por qué, amado hermano? Pablo recuerda bien quién era. Y él dice: porque yo perseguía la iglesia de Dios. Y recuerde que no la iglesia de Dios, persiguió a Cristo mismo. Cuando Cristo se enfrenta con él, dice Pablo: ¿por qué me persigues? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y él dice: ¿por qué me estás persiguiendo como iglesia? Verso número 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque ya sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Amado hermano, voy a la cuarta cosa.
Y la cuarta cuestión que está ahí, y lo pongo así, el evangelio no solamente es vivencial, no solamente es validable, no solamente es verificable, sino también es visible. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el evangelio ha tocado la vida de una persona, ese evangelio es visible. Yo no puedo decir que soy hijo de Dios y que he aceptado el evangelio sin una transformación de vida. Quien diga que ha aceptado a Cristo, que hoy es cristiano y su vida sigue siendo la misma sin ninguna modificación, transformación, se llama religiosidad. Lo que esa persona está viendo religiosidad, pero no realmente una verdadera relación con Dios. Nótese, ¿por qué digo esto? A lo mejor usted dice, pastor, ¿por qué lo está diciendo? Porque Pablo se pone al final, dice, luego me apareció a mí como abortivo, porque yo no era parte de los 12, fuera de tiempo, fui elegido como apóstol. Pero el verso 9 me fascina porque él dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Sabes dónde estábamos con la diapositiva que estábamos? Soy el más pequeño de los apóstoles. Y dice Pablo que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué razón? ¿Por quién era? Pablo pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser parte de esa iglesia que ahora estaba siendo perseguida. Pasó de ser un asesino a ser un predicador de la vida en Cristo. Pasó de ser una persona aferrada a una religión que ahora sostenía una relación, no religión con Jesús, sino una relación viva con Cristo. No sé si logran ver este cambio, es decir, lo que era a lo que hoy es. Amado hermano, yo creo que esto debería de ser para cualquiera de nosotros. Su vida y mi vida tiene que ser como la historia de este mundo. Cuando Cristo llega a este mundo, parte la historia en un antes y un después. Cuando Cristo llega a su vida o llegó a su vida, llegó a mi vida, tuvo que haber sido un antes y un después de Cristo. Porque es imposible que Cristo venga a nuestra vida sin una transformación y modificación de vida real en nosotros. Por eso digo que es visible. Cristo produce cambios en nosotros. Yo no sé cómo sea su vida hoy, amado hermano, pero yo le puedo hablar de mi vida y seguramente es el testimonio de muchos aquí, de lo que mi vida era antes de conocer a Cristo y lo que mi vida comenzó a hacer después de conocer a Cristo. Y créame que hay un parteaguas dentro de ello. Y no solamente yo podemos hablar, no voy a ofender a nadie, no mencionando personajes en particular, pero yo entiendo que muchos de los que estaban aquí o algunos de los de aquí eran alcohólicos antes de que Cristo viniera a su vida. Y cuando Cristo llega a su vida, cambia completamente de ese alcoholismo a un cero vicios, a un ya no gusto por el alcohol, porque Cristo modificó desde adentro lo que usted era. Y esto solamente es producido por Cristo, amado hermano. No tengo nada con los grupos de autoayuda, pero si usted va a un grupo de autoayuda, he escuchado a estos grupos de autoayuda decir varias ocasiones que ellos siguen siendo lo que son. Y ellos dicen, yo soy alcohólico, y así se presentan, ¿no? Yo soy drogadicto. Y hablan acerca de él, y él dice, pero sigo siendo, pero un día más, sin tomar, sin beber, sin hacerlo. Pero su naturaleza no ha cambiado, siguen siendo lo mismo. Ganas les faltan para meterse lo que no quieren meterse porque la naturaleza es la misma. Cuando Cristo viene a la vida de una persona, la Escritura dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y de aquí en adelante todo es hecho nuevo. Esa es la diferencia, amado hermano, entre el cristianismo y la religión. Cristo no vino a este mundo para producir en usted una mejor persona. Olvídese de eso. Dios no vino con ese propósito. Cristo no murió en la cruz para hacer de David una mejor persona. Murió en la cruz para ser una nueva criatura de mí. Como murió en la cruz para ser una nueva criatura de usted. Por eso digo que es visible, ese evangelio es visible.
Yo creo, amado hermano, que todos los que aquí estamos, vuelvo a decir, quisiera creer eso, que todos los que aquí estamos tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. Y es ahí donde es válido lo que le decía, su vida tiene que ser un testimonio eficaz, pero necesita compartir con la boca el evangelio, porque la gente no será salva por su testimonio, mi testimonio, será salva por conocer quién es Cristo y lo que Cristo quiere en la vida de ellos. Pero el testimonio debe de estar, porque Pablo dice, no soy digno de ser llamado apóstol porque fui ¿qué? Perseguidor de la iglesia. Está hablando de su vida sin Cristo. Pero ahora, amado hermano, en Cristo es diferente, y el verso 10 lo manifiesta muy bien. El verso 10 dice lo siguiente: por la gracia de Dios, ¿qué? Soy lo que soy, es decir, yo no he cambiado porque sea el que más se esfuerza. No soy la mejor persona porque me esfuerzo todos los días para ser mejor. No, él dice la gracia de Dios, verso 10, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y dice Pablo, aunque he trabajado más que todos estos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amado hermano, el versículo a mí me fascina, porque me parece que es la realidad de todo creyente. Si usted cree que es mucho, yo creo que soy mucho, estoy en el hoyo, amado hermano, porque en realidad yo soy lo que soy, no por mí. Usted es lo que es, no por usted, sino por la gracia de Dios trabajando en nuestra vida. Si usted tiene algo que presumir, en realidad no tenemos nada que presumir. Si algo podemos presumir, es la gracia de Dios obrando en nosotros. ¿Qué puedo presumir? ¿Que hoy soy un predicador del evangelio? Es la gracia de Dios que ha hecho eso en mí. ¿Qué puede presumir usted que tiene 10 años sin tomar alcohol cuando antes lo hacía cada semana? Yo digo, ¿usted puede presumir eso? En realidad no, porque es por la gracia de Dios que es lo que usted es hoy y lo que Dios sigue trabajando. ¿Qué puede presumir usted? ¿Que es un buen maestro, que tiene un don, que lo ejerce muy bien en algún área? Digo, ¿en realidad usted puede presumir eso? No, porque ni siquiera es suyo, ni es mío. Es algo que Dios nos ha dotado. Los dones son un regalo de Dios a nuestra vida para poder servirle. Por lo tanto, si algo puedo hacer bien, no tengo de qué jactarme, más que solamente la gracia de Dios trabajando en mi vida. Por eso Pablo dice, pues en realidad no puedo jactarme de nada, porque por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes bien he trabajado más que todos estos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y termina o cierra en el verso número 11 diciendo lo siguiente, amado hermano: porque o sea porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Lo que Pablo dice en pocas palabras es, sea yo o sea alguien más, tú crees lo que crees por lo que hemos predicado, y si no crees lo que hemos predicado, en vana es tu fe, porque en realidad no tiene sentido ser creyente. Si tú no vas a creer en la resurrección, le dice a la iglesia, estás perdiendo el tiempo, porque o crees en la resurrección o no creas tampoco en nada de lo que el cristianismo predica, porque esa es la base del cristianismo. Yo no sé cómo sea usted, amado hermano, pero creo que en esta iglesia y cada creyente amamos esta doctrina de la resurrección, porque le da sentido y le da validez a lo que usted y yo creemos. Porque si no fuera así, Pablo dice, entonces en vano has creído. No sirve de nada tu creencia sin esta doctrina central. No sirve de nada tu creencia. Cierro diciendo, y aquí terminamos, amados hermanos, cierro diciendo por ahí lo siguiente: el evangelio que predicamos es vivencial, es validable, es verificable y es visible. Y yo digo, amado hermano, ese es el evangelio que usted y yo predicamos. Yo espero que ese evangelio realmente estemos predicando usted y yo. Digo esto porque habemos cristianos o que no predicamos, o habemos cristianos que hemos distorsionado ese evangelio por poner algo que no es el evangelio. Yo le digo porque yo mismo lo he vivido en la inmadurez que tenía en alguna etapa en mi vida. Predicaba algo que no era el evangelio, creyendo que era el evangelio. Y el evangelio tiene que ver con una persona, con la persona de Cristo.
El evangelio no es ven a Cristo y tus problemas acabaron. El evangelio ven a mi iglesia, el evangelio, pero no es ven a mi iglesia para que escuches. El evangelio no es esas cuestiones que a veces metemos, amado hermano. El evangelio es la predicación de la persona de Cristo. ¿Quién fue Él? Lo que hizo, lo que Él quiere de su vida. Y básicamente, amado hermano, el evangelio se centra en la persona de Cristo. Si el evangelio que usted y yo predicamos, Cristo no es el punto central, déjeme decirle algo, estamos predicando lo que sea menos el evangelio. Y entonces, si predicamos cualquier otra que no es el evangelio, no esperemos transformaciones de vida, no esperemos cambios, porque en realidad lo único que produce los cambios y transformaciones de vida es Cristo siendo recibido en el corazón de una persona para ser transformada a lo que Dios quiere que esa persona sea, una nueva criatura, y formando en nosotros una nueva vida que es la vida de Cristo mismo. Recuerde, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Padre bendito, gracias damos por este tiempo, por esta oportunidad que nos da de reflexionar en su palabra. Porque sin duda, Señor, cada ocasión que la abrimos, usted tiene grandes cosas para compartir con nosotros. Y gracias, Señor, por ello. Nos ponemos en sus manos y pedimos que ese evangelio que hoy hemos escuchado sea el evangelio, Señor, que hoy estemos predicando. Un evangelio que es vivencial día con día, Señor. Un evangelio, Señor, que ha sido manifestado desde el Antiguo Testamento y es verificable, Señor, en su palabra, validable, Señor. Un evangelio, Señor, que aunque nosotros no vimos a Cristo, hubo gente, Señor, que vio en persona y después constató su resurrección, Señor. Y ellos estaban vivos en ese momento cuando Pablo escribe esta carta. Y ellos eran testigos oculares de esta realidad que era verificable, Señor, con ellos. Pero gracias, Padre, porque hoy la gente puede verificarlo a través de nosotros, porque el evangelio es visible a nuestras vidas y ha producido un antes y un después a su llegada. Y gracias, Señor, por hacer de nosotros nuevas criaturas, nuevas creaciones, que vamos avanzando a lo que usted quiere que seamos. Gracias le damos por todo en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Seguimos adelante.